Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a nuestro programa Voz Juvenil, el programa donde tu voz se oye y donde también escuchamos la palabra de Dios y podemos aprender de muchas maneras. Es un espacio pues que hemos diseñado para que juntos podamos aprender de una manera diferente, que nos riamos, que compartamos, pero que no perdamos la esencia de lo que somos como hijos de Dios. Y hoy, bueno, vamos a desarrollar nuestra segunda parte del tema de sexualidad. Tenemos nuevamente con nosotros a nuestra hermana Maritza, quien ha aceptado la invitación, se ha tomado la molestia de acompañar a estos muchachos y quiere hablarnos también hoy acerca de los tabúes de la sexualidad. Así que, hermana Maritza, Dios la bendiga, bienvenida a nuestro programa. Iván, Dios te bendiga. Bueno, agradecida con el Señor por estar nuevamente aquí con ustedes y contenta por poder tratar nuevamente con este tema que es tan importante para los jóvenes. No pienso que no solamente para los jóvenes, también para los padres, para todos los creyentes. Así que una bendición, Iván, de estar acá. Amén, mi hermana Maritza. Y bueno, antes de que vayamos con todo el desarrollo de nuestro tema el día de hoy, qué bonito es que escuchemos alabanzas que exalten el nombre del Señor. Y también vamos a ver entonces cuáles son los memes que nuestra hermana Magis, junto con todas nuestras hermanas gestoras de contenido, está nuestra hermana Sofía, nuestra hermana Luisa, nuestra hermana Andrea, que también muchas gracias por ese valioso trabajo. Entonces vamos a ver, bueno, qué memes nos traen para hoy y cómo nos vamos a divertir con estos memes. No se los pierdan, ya regresamos.
rodilla se doblará ante el nombre de Jesús. Su nombre invocaré, llámale Jesús, llámale Jesús, proclámale Jesús, llámale Jesús, majestuoso Jesús, maravilloso Jesús, Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a Me Gusta, un espacio para divertirnos. El día de hoy te traigo 3 memes que seguro te sacarán una sonrisa, así que comencemos con el primer meme. Bueno, ¿cuántos están así, enamoraditos, que tienen un crush, que tienen un amor platónico, que dirige un culto, canta, predica y estamos que botamos la baba, como se dirá coloquialmente? Bueno, entonces aprovechar a ver a nuestros crush mientras dirigen, mientras cantan, mientras predican, y otro tip es que le pueden tomar un pantallazo para que se queden con esa imagen toda la semana. Creo que ese consejo estuvo muy tóxico. Bueno, segundo meme. ¿Cuántos están tragados a la hija de su pastor? Por favor, no lo comenten pues abajo en los comentarios, porque si no se pueden meter en problemas muy graves con el pastor. Mejor a orar y pues esperar esas bendiciones para ustedes. Y tercer meme. Somos esa familia que ha establecido el Señor, así como Dios es uno. Seamos uno, mi amor, seamos uno, mi amor, seamos uno, mi amor. Yo creo que más de uno nos sentimos identificados, por lo menos yo. Mi esposo me dijo hola y yo ya estaba cantando lo mismo que esa canción, seamos uno, mi amor. ¿Cuántos más así? Esto es todo por el día de hoy, nos veremos hoy en 8 con más memes. Y bueno, gracias a nuestra hermana Magis, bueno, por compartirnos esos memes que seguramente nos sacaron una sonrisa, como ella siempre nos dice. Pero vámonos de una vez a escuchar el tema del día de hoy. Les recordamos entonces que es tabúes de la sexualidad.
y a todos los que nos están viendo, qué importante es que compartamos este enlace para que el amigo, el hermano, el padre de familia, bueno, que todos podamos aprender de este tema tan importante. Así que bueno, es un momento para que cojamos ese enlace, lo compartamos desde WhatsApp, desde Facebook, en nuestras historias, bueno, donde sea, y vamos a escuchar juntos la palabra del Señor. Así que bueno, hermano Maritza, definitivamente hay muchos tabúes, pero qué bueno es que podamos definir qué es un tabú, o de qué hablamos cuando estamos diciendo, bueno, es que tienen tabúes, como que bueno, ¿de qué estamos hablando nosotros el día de hoy? Bueno, Iván, en nuestro tema de hoy, de los tabús y también de los mitos, bueno, no vamos a hablar de los tabús que tiene la sociedad, porque si nos ponemos a hablar de esos tabús de la sociedad, Iván, aquí nos vamos a un tema que nada tiene que ver con el objetivo de tener estos temas. Vamos a hablar de los tabús que de pronto durante tiempos tuvimos en la iglesia, ¿sí? Como iglesia. Yo tuve la oportunidad de creerme en la iglesia y nunca a mí me dieron una enseñanza de sexualidad. Era un tema que no se tocaba. Eso se lo dejaban a los papás. Y los papás lo espiritualizaban. Entonces, si algún muchacho decía, mira, es que yo siento deseos, inmediatamente oración y ayuno. Ven, que eso es obra del diablo, vamos a orar por ti, que el Señor purifique esos pensamientos, reprende. Y bueno, eso era, así se manejaba. Antes existían muchos prejuicios con respecto al tema de la sexualidad y de eso se trataba. Entonces, para cuando hacían los temas de los casados, y no sé, pues en el tiempo yo no estaba casada, yo era muy chica, yo no sé si tratarían temas de sexualidad, me imagino que sí, no sé cómo los tratarían, pero nosotros hoy estamos en una época totalmente diferente en la cual nuestros muchachos escuchan muchos temas de sexualidad en nuestra sociedad y hay muchos tabús, o sea, dentro de ellos, pero esos tabús no es referente a lo que la sociedad dice o quiere llevar a experimentar, sino esos tabús de, ¿será que, venga, yo puedo preguntar esto? ¿Será que yo puedo hablar sobre aquello de la sexualidad dentro de la iglesia? Porque es un tema que trae prejuicio. Y entonces si yo pregunto, a veces le preguntamos a los chicos, ¿cierto? Muchachos, ¿qué tema les gustaría que tratáramos para los jóvenes? Y ellos se sienten cohibidos y dicen, no, es que si yo digo que hablen de la sexualidad, pero más a profundo, que como que no lo espiritualicen tanto, entonces ellos se sienten como tal vez señalados. Entonces, eso es lo que queremos hablar hoy, poder entender que el Señor, como lo hablábamos hace 8 días, el Señor fue el que se inventó la sexualidad, Él nos hizo a nosotros seres sexuados, así que es un tema del cual hay que hablar. Amén, hermana Maritza, y definitivamente sí, es un tema que importante es tratarlo en este tiempo y bueno, enseñarle a todos, no solamente a los solteros, sino también a los casados. Qué importante es también explicar verdaderamente a fondo, porque sí, a veces, precisamente por lo que es un tabú, como que nos da miedo hablar sobre ello, como que sentimos temor, como será que si yo hablo de esto me van a juzgar, que van a pensar que estoy en pecado, que bueno, en fin. Entonces, qué bueno de verdad es tocar estos temas porque son elementos importantes, obviamente, como nos enseñaba nuestra hermana hace 8 días, es natural, el Señor lo diseñó. Así que es importante también hablarlo en el justo diseño de nuestro Dios. Entonces, bueno, mi hermana Maritza, qué bueno es que cuéntenos, empiece a desarrollar el tema, estamos expectantes, queremos escuchar también lo que dice la palabra de Dios acerca del tema del día de hoy. Hay algo que debemos tener muy en cuenta y es que, bueno, nuestra sexualidad está conformada por el aspecto biológico, psicoafectivo y sociocultural. Todo esto tiene una influencia en nuestra vida. Y bueno, y hay algo que sucede en nuestra sociedad y es que nuestros adolescentes de la sociedad empiezan muy temprano las relaciones sexuales por ese estilo de vida de este mundo actual, donde hay tanta erotización en los medios masivos, bueno, que hacen que nuestros adolescentes a muy temprana edad empiecen sus relaciones sexuales, pero esto lo considero yo que es responsabilidad de los adultos. Los adultos son los que
componen las canciones, los adultos son los que hacen las películas, los adultos son los que enseñan, los que gobiernan. Entonces todos ellos son los que de una manera directa influyen en el pensamiento, en la forma como les enseñan a nuestros adolescentes a manejar la sexualidad. Entonces yo recuerdo que yo tuve que vivir una situación con mi hija en el colegio donde ellos estaban más o menos en las edades entre 12 y 13, la mayor tendría por ahí unos 14 años allí en el salón, y la profesora hablaba con respecto a la preocupación que ella sentía por las niñas de clase de su salón que se estaban ennoviando con los chicos de grado 11, y bueno, y me pareció pues razonable, ve, y se preocupa de que las niñas se estén relacionando con los grandes, pero me dejó plop cuando nos va diciendo a nosotros los padres, papitos, por favor enséñeles a sus niñas a usar un condón porque yo no quiero niñas embarazadas. Y eso me pareció a mí terrible, y todos los papás eran, porque es eso, los que tienen la autoridad, los que ejercen la autoridad en la sociedad, ellos ejercen aún un dominio sobre el pensamiento de los padres. Entonces como que el padre dice, ay, o sea que si yo le enseño a mis hijos que se cuiden, que ese no es el tiempo de tener relaciones, entonces soy un padre a la antigua. Y como que hemos querido ser padres actualizados, padres contemporáneos, etcétera, etcétera, padres modernos, y nos quedamos callados. Pero yo les cuento que yo me levanté, yo tuve una lucha dentro de mí, me paro, no me paro, hablo, no hablo, pero yo me levanté y hablé, y yo les decía, bueno, ¿qué edades tienen nuestras niñas para que les enseñemos a temprana edad a usar un condón? ¿Por qué no les enseñamos a ellas a tener una conducta, a respetar sus cuerpos, a que todo tiene su tiempo y que ellas no están en tiempo de tener relaciones sexuales? Y yo les preguntaba, los padres eran callados, y yo les pregunté un momento, ¿ustedes están de acuerdo con lo que está diciendo la profe o están de acuerdo con lo que le estoy diciendo? Y bueno, gracias a Dios se levantaron más de uno a decir, no, estamos de acuerdo con lo que usted dice, es verdad. Pues ahí se levantó un papá hasta bravo y me dijo, gracias señora por hablar. Entonces, esa es nuestra sociedad, nuestra sociedad está influyendo desde hace muchos años atrás en la mentalidad de nuestros adolescentes, y eso ha llevado a los adolescentes a un comportamiento, a llevar ellos conductas sexuales que son muy riesgosas y que los ha llevado a ellos a vivir situaciones que ellos no estaban preparados para vivirlas. Entonces es como un abismo, es como que tú das un pie y allá está el abismo y tú no quieres caer al abismo, pero ya diste un paso y te vas encontrando cada vez con un abismo más grande. Imagínate, Iván, que la Organización Mundial de la Salud en el año 1965 estipuló que el periodo de adolescencia estaba entre los 10 y 20 años, ¿sí? Y es durante esta etapa de la vida que se experimentan los grandes cambios biológicos, psicológicos, sociales y marcando en ellos una vida sexual activa. Entonces imagínate, entre los 10 años, sí, o sea, digamos que entre los 10 a 18 años son 8 años donde la Organización Mundial de la Salud, desde el año 1965, imagínate, estamos hablando de más de 50 años, más de 50 años, desde aquel tiempo, entonces se viene influyendo de que nuestros jóvenes pueden empezar una vida sexual activa desde los 10 años, imagínate tú. Entonces, es realmente preocupante, y de ahí que ahora nosotros como iglesia, entonces dejamos al lado el tabú de no tocar el tema para tocarlo y poder enfocar a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes a la verdad de la palabra de Dios. Es algo preocupante, mi hermana, porque digamos que a los 10 años un niño ni siquiera se ha desarrollado físicamente de manera completa como para que ya vaya a tener una relación sexual o que inicie una vida sexual. Eso es preocupante, porque precisamente por eso es que después los muchachos tienen problemas de falta de identidad, no saben cómo qué quieren de la vida, porque como que todo lo han querido experimentar tan rápido, que cuando llega el momento de cumplir esas etapas, pues no hay ni que quemar, porque lo quemaron de una manera errónea. Entonces, ante eso, sí que importante, mi hermana, es que la iglesia sí como que ponga un precedente y que diga,
bueno, esto es lo que dice el mundo, esto es lo que dicen las organizaciones mundiales, nacionales, esto es lo que dice la Secretaría de Educación, bueno, tantos entes, pero esto es lo que dice la palabra de Dios, esto es lo que dice nuestro Dios, y sobre ello es que nosotros vamos a educar a nuestros niños. Entonces, sí quisiera hacer un paréntesis, mi hermana, y decirle a todos los padres que nos están viendo, hay que prevenir, no hay que operar sobre las cosas cuando ya ocurrieron. Ay, es que este muchacho ya cometió esto, ya hizo esto, ay, Dios mío, ¿qué hacemos? No, qué bueno es que desde niños se les enseñe bien cuál es la manera correcta de manejar nuestra sexualidad en Dios. Y así el joven tendrá súper claro que en qué momento va a tomar las decisiones, súper claro qué está bien, qué está mal y cómo honrar a nuestro Dios en el aspecto sexual. No, y precisamente, imagínate que hoy en día las leyes, imagínate, en 1965 dijeron que, bueno, los niños desde los 10 años en adelante, o sea, empezaba su adolescencia y podía empezar una vida sexual activa, ¿no? Desde 1965. Entonces hubo un choque, pues los padres pudiéramos que reservaban esa enseñanza, no, eso no lo aceptamos. Pero después los padres dijeron, esos hijos crecieron y dijeron, yo quiero ser un padre moderno, yo no quiero ser un padre a la antigua, yo quiero tener un pensamiento moderno. Y esos padres modernos les empezaron a dar libertad a sus niños, que inclusive a sus niños le decían de 2, 3, 4 años, ¿tienes novia? Y el niño no sabía ni que era novia, pero decía, sí, ¿cierto? Entonces, bueno, ya vino esa etapa. Y ya se dieron cuenta que a los 11 años, niñas embarazadas, 12, 13 años, se empezó a presentar un problema en la sociedad. Entonces ahora vienen las otras leyes, ¿no? Entonces ahora tenemos leyes que entonces si tú te metes con un menor de 14 años, tratando de ponerle freno a lo que hace más de 50 años se venía ya gestando. Pero mire que el Señor, precisamente, Él no quiere que nosotros salgamos envueltos en el daño que hace la sociedad, ¿sí? Esa manera evolutiva de pensar ellos, sino que el Señor desde la antigüedad ha dejado un orden, ¿sí? Y no es, los hombres de la antigüedad no son diferentes a nosotros, ellos no tienen cromosomas diferentes, ni un sentir diferente, tan humanos como nosotros. Y desde la antigüedad, desde el comienzo, el Señor lo dejó estipulado en su palabra para que el ser humano no se haga daño, para que el ser humano pueda disfrutar de la sexualidad de la manera sana, porque hay una manera sana de disfrutarla. Esto no es cuestión de moralismo, esto no es cuestión de religión, no, es cuestión de tener conocimiento de Dios, de lo que el Señor ha dejado estipulado y de lo que el Señor enseña. Y al tener ese conocimiento, pues nosotros nos libramos de muchos males, de muchos sufrimientos, de muchos quebrantos, y de eso es que realmente se trata. Bueno, mi hermana Marixa, teniendo en cuenta que hoy estamos hablando entonces de los tabúes de la sexualidad, bueno, ¿qué será un tabú, mi hermana? Un tabú es un prejuicio, es un tema que nosotros no tratamos, porque hay prejuicios, lo que hablábamos hace un momento, no queremos ser señalados, no queremos sentirnos avergonzados. Entonces, el tabú es un tema que no se trata, no se habla abiertamente porque existen prejuicios hacia ellos. Los mitos son supuestamente verdades que repetimos y enseñamos a través de generaciones, de persona a persona, creyendo que son verdades, pero realmente no tiene un fundamento, no hay asidero, pero son casi que irrefutables, ¿no? Entonces de ahí que hablábamos que era un tabú, porque ya consideramos que no es así en nuestras congregaciones hablar sobre sexo, ¿sí? Entonces, por lo menos a mí nunca me hablaron en la iglesia sobre sexo. Lo oímos, sí, de la pureza sexual en las predicaciones, pero sentarnos jóvenes y todo y ven, tú preguntas y esto y lo otro, no, realmente no lo vivía así. Y sí habían mitos, porque aquel mito de que si un chico sentía deseo sexual, eso era obra del diablo, y eso es el diablo. Y yo recuerdo muchas hermanas pidiendo oración, y es más, Iván, yo creo que todavía hay hermanas que piensan así, y entonces dice, es que yo tengo un pensamiento así, es que hay poder en Jesús, eso es por estar ahí en eso, es porque a usted le falta oración, es que le falta ayuno, a ver, métale a esa cabeza esta palabra de Dios, sí, verá que, ¿cierto? Entonces sí, considero que de pronto todavía hay mitos
sobre esto, pero ¿qué necesitamos nosotros los que educamos en casa? Los padres, los abuelos, los maestros de escuela dominical, los líderes en la iglesia, y necesitamos documentarnos, ¿sí? Realmente lo que enseña la palabra de Dios. Mire, lo que a nosotros nos han enseñado a través de todos estos años en la iglesia ha sido la verdad. Gracias a Dios por esos pastores que fueron celosos con nosotros, nos enseñaron. Gracias a Dios por esos padres que con ese celo de pronto lleno de mitos y de prejuicios, de tabús ahí, pero nos enseñaron a vivir una vida temerosa en cuanto a nuestra moral, y nos enseñaron a cuidarnos. Entonces, gracias a Dios, pero hoy estamos en otro contexto de nuestra sociedad, estamos viviendo otro tiempo donde todos los medios masivos instan al joven a pecar, a un punto de que si el joven, el varón, no practica el sexo, entonces es porque tú tienes problemas de identidad. Entonces, así lo maneja, ¿cierto? Es poco hombre, en fin. Si es la chica que es virgen, entonces eso ya es una especie en vía de extinción, porque dicen, ¿cómo así? ¿Tú eres virgen? ¿Y qué pasó? ¿En qué mundo vives? ¿Cierto? Entonces, es bueno que podamos hablarlo así, abiertamente, y poderles explicar y reafirmar que yo quiero, Iván, volverme insistente en esto. El Señor creó la sexualidad, y si nosotros lo vivimos de la manera que Dios lo dejó estipulado, vamos a ser felices. Querido joven, tú que tienes un conocimiento de Dios, tú que perteneces a un hogar cristiano, tú que te congregas en la iglesia, quiero decirte, mi querido joven, que si tú has escuchado todo esto aquí que nos enseña la sociedad, y tú en este momento te sientes como que, oye, yo de verdad, yo soy como algo raro en esta sociedad, y qué vergüenza decir que yo vivo de esta manera, porque es que no lo aceptan. Un alto porcentaje no acepta que yo viva mi sexualidad de la manera que yo lo vivo, y lo estoy viviendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, y como que te sientes en una cárcel y sientes que estás ahí, pero como que no estás bien. No se trata de eso. Se trata de que tú disfrutes la sexualidad, que lo tengas muy claro. Si tú tienes claro tus pensamientos y tú tienes muy en claro lo que la palabra de Dios enseña con respecto a la sexualidad, tú lo vas a disfrutar desde tu soltería. Y cuando tú te cases, de verdad que vas a disfrutar y vas a entender, de razón, que el Señor había enseñado esto en su palabra, si es que este es el derecho de las cosas. Entonces no es como la sociedad enseña. O sea, no podemos pensar o de pronto creer que yo voy a vivir de acuerdo a lo que la sociedad enseña, alejado, apartado del conocimiento de la palabra y del temor de Dios, y que cuando yo me case, yo voy a ser feliz. Porque no es así. Entonces, vivamos nuestra sexualidad desde el joven, desde la adolescencia, de una manera muy clara, sea libre, que tenga ese pensamiento libre y esa actitud libre de manejar su sexualidad, porque usted sabe para dónde va. Usted la tiene que tener clara. O sea, el mundo va de acuerdo a lo que hoy se dice, a lo que mañana se contradice, a lo que pasado mañana vuelve y dice, y en fin, cada día se levantará un sabio. Cada día se levantará un sabio de esta sociedad y dirá algo diferente, y volverá atrás y volverá para adelante, y vamos para atrás y vamos para adelante, pero la palabra de Dios no es así. Entonces la palabra de Dios lo deja claro para todos los siglos, para toda la vida, y el que lo entiende y lo sabe vivir así va a tener un final bueno, va a ser una vida exitosa. Amén, mi hermana. Y qué importante es que hoy el joven se apropie de lo que la hermana nos está enseñando hoy, y que digamos, sí, hay muchos que viven su sexualidad de una manera desordenada, hay muchos que hacen y deshacen con su sexualidad, pero nosotros como hijos de Dios estamos llamados a algo más hermoso, a algo más especial, a algo importante que Dios no solamente, porque digamos que todo este diseño no solamente es para cuidar nuestro cuerpo, no solamente es físico, es también para cuidar nuestra mente, es para cuidar de
nuestra vida ha ido a vivir en el diseño de Dios. Entonces, el joven de hoy debe vivir honrando al Señor, y qué importante es que nos decidamos a hacerlo, porque seremos felices y estoy seguro que la palabra de Dios es infalible. Amén. Entonces, bueno, vamos a continuar con nuestra segunda sección, que es el evangelista del día. Siempre también escuchamos otra alabanza que exalta el nombre de nuestro Dios, así que en unos segunditos, en unos minuticos, entonces nos volvemos aquí a la charlita que estamos teniendo, al desarrollo de nuestro tema con nuestra hermana Maritza, así que no se lo vayan a perder, por favor, no se desconecten. Que fue su nombre simple o alguien del común, que no me salgan, que solamente un idealista o maestro que una huella aquí dejó. Si entendieran que el mismo cielo nos envió el tesoro más glorioso que pueda existir, a Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, les voy a decir quién es Él. Él no se hizo rey con una corona de espinas, Él vino siendo el Rey de todo el universo y de mi vida. No se hizo rey o no con una corona de espinas, Él vino siendo el Rey de todo el universo y de mi vida. Cómo me duele saber de muchos que dudan de tu existencia y de tu amor, Señor. Cómo me hiere el darme cuenta que se burlan de la obra que hiciste en la cruz. Si entendieran que el mismo cielo nos envió el tesoro más glorioso que pueda existir, a Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, les voy a decir quién es Él. Él no se hizo rey con una corona de espinas, Él vino siendo el Rey de todo el universo y de mi vida. No se hizo rey o no con una corona de espinas, Él vino siendo el Rey de todo el universo y de mi vida. Preguntan a María, ella diría no me busquen a mí, Él tiene el poder. Si preguntaran a Pilato, él les diría inocente, no hay culpa en él. Si preguntáramos a Lázaro, diría muerto estuve yo y me levanto. Y si Pablo nos hablara, nos diría ya no vivo yo, Él vive en mí. Es Cristo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es Cristo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Naciste siendo el Rey de todo el universo y de mi vida. No te hiciste rey o no con una corona de espinas. Naciste siendo el Rey de todo el universo. Celeste, habitantes del cielo. Y el evangelista del día, el programa de hoy, tiene que ver con una iniciativa muy novedosa. Se llevó a cabo en Ipul, Oregón, en Estados Unidos. Se llamó Prayer Drive-Thru, que las personas que pasaban en su automóvil, si querían oración,
se acercaban a los hermanos y los hermanos de igual forma se acercaban a ellos y oraban por la necesidad que esa persona tuviera. Es muy novedoso y además se puede llegar a muchas personas. A continuación nos dejamos con un poco el registro fotográfico que estos hermanos compartieron en sus redes sociales. Amén. Bueno, gracias a Dios, porque siempre en la sección del Evangelista del Día vemos ejemplos de cómo podemos nosotros también motivarnos a hablar de la palabra de Dios. Es algo que se necesita aún más en este tiempo. También hablando de sexualidad, qué bueno es que nosotros podamos hablar del diseño de Dios, hablar de lo que Dios estipuló en su palabra. Así que animémonos a seguir predicando este hermoso evangelio. Y bueno, vamos a continuar entonces desarrollando nuestro tema. Mi hermana, yo quisiera que nos contara qué mitos o qué tabúes ha escuchado con respecto a la sexualidad. Bueno, hay varios mitos. Bueno, los tabús que tiene la sociedad, Iván, son muchísimos. Entonces, está el tabú del homosexualismo y todo eso, que eso lo vamos a tratar la semana entrante. Pero en los mitos, vea, hay mitos que muchachos que teniendo el conocimiento de la palabra han caído en ello. Uno de esos mitos es que si uno no se entiende sexualmente con la pareja no va a ser feliz en el matrimonio. Entonces que la forma de saber si va a ser feliz en el matrimonio es teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio. Falso. Eso es falso. Porque las relaciones sexuales, al igual que las relaciones de pareja, es una construcción. Así que eso no es que encaje. Eso es lo que les pasa en la sociedad, ¿no? Entonces están tratando de buscar con quién encajar y entonces hoy con uno, hoy con otro, mañana con otro y se vuelven promiscuos y a la final dice, es que no he encontrado el amor de mi vida. No, es que eso no es así, es una construcción. Bien, otro mito es de que el varón necesita experimentar sexo antes del matrimonio para no ser torpe en la noche de bodas. Falso, no es así. Y lo otro es que si un hombre se niega a una mujer, es porque no es varón, le falta hombría. Entonces, que si una mujer, así esté soltero o casado, si una mujer se le insinúa, pues él tiene que decirle que sí, porque si no, no es hombre. Entonces, eso es algo que ha existido desde los tiempos antiguos. Muchos hombres de Dios han tenido que pasar por ello. Yo he escuchado el testimonio de muchos hombres temerosos de Dios que han tenido que huir, así como veíamos el video hace 8 días, corriendo, así han tenido que huir, y eso dice la palabra de Dios, no huye de las pasiones juveniles. No solamente se refiere al joven, se refiere a todo aquel que siente pasión juvenil. Sí, puede ser un anciano, pero si lo está siguiendo una pasión juvenil, huya, corra. Bien, pero desde los tiempos antiguos, si nosotros miramos desde los tiempos bíblicos, esta situación de verse los hombres de Dios enfrentados a mujeres que quisieron de alguna manera hacerlos caer, ofender, que ellos tuvieran un acto de ofensa delante de Dios. Si nosotros miramos, yo quisiera tocar dos historias bíblicas. Una de ellas es José. La palabra de Dios nos habla de un joven llamado José, eso está en el libro de Génesis capítulo 39, y dice que cuando él estaba en tierra de Egipto, lejos de su familia, lejos de sus amigos, José se convirtió en un esclavo de Potifar, que era un oficial del gobierno. Y dice la Biblia que todo lo que José hacía, Dios se lo hacía prosperar. O sea, José era un hombre joven, bendecido por Dios. Pero la Biblia también relata de que José era un hombre de bella apariencia, de hermoso semblante. O sea, en otra versión dice que José era guapo, que era fornido, o sea, era un hombre bien atractivo. O sea, como dirían las muchachas, tenía lo suyo. Entonces, Potifar, que era un gobernador, yo me imagino a Potifar que él era un hombre ya maduro, era un hombre ya de años, porque en aquel tiempo los gobernadores eran hombres centrados en años
y sus esposas eran mujeres muy jovencitas, muy bonitas. Yo no miro en la historia ninguno que haya tenido una fe, a no ser que lo ignore y haya existido, pero por lo general eran mujeres muy atractivas, muy simpáticas. Y bueno, y Potifar era un hombre muy ocupado en sus negocios, en fin. Entonces no sé si él de pronto descuidaba a su esposa. Lo cierto es que la joven esposa de él se fijó en José y dice que ella puso sus ojos en José, dice la palabra de Dios, y que le dijo a José: duerme conmigo. Yo imagino que José tenía que tener un trato con la esposa de Potifar porque vivía en palacio, porque él era esclavo, tenía algunos deberes que hacer allí con ellos. Entonces yo me imagino que ese era su esclavo preferido. Permítame como explorar, como especular algo de cómo pudo haber sido, porque yo no creo que ella ya se haya acercado y le haya dicho: oye, ven tú, te necesito, ven aquí porque quiero que duermas conmigo. No, yo creo que como toda la vida ha existido el galanteo, ¿no? Entonces, de alguna manera, ella se ataviaba, se ponía hermosa, con un pensamiento de: tengo un esclavo el cual quiero que duerma conmigo. Quién sabe si ella lo había hecho muchas veces, ¿cierto? Eso no lo sabemos. Si estaba acostumbrada a eso, si eso era normal escuchar entre los esclavos: ah, la esposa de Potifar me llamó a mí. ¿Cuántos esclavos se sentirían pues honrados de que tremenda mujer se fijara en él, ¿no? Y cuántos aplaudirían: oye, te llamó la esposa de Potifar, ay, cuántos lo aplaudirían. Y llegó el momento en que le tocó a José. Entonces yo creo que José sentía la atracción que él le generaba a ella, y quiero especular un poco más. Yo creo que José también se tuvo que haber sentido atraído por ella, pero dice la palabra de Dios que él la rechazó. Yo me imagino que los otros esclavos le dirían a José: oye, José, ¿estás loco? Oye, José, ¿qué te pasa? Oye, de razón que te vendieron como esclavo, de razón que no te quisieron ni tus hermanos. Es que, oye, de verdad, tú tienes una manera de ser. Oye, pero qué, o sea, me imagino, porque la Biblia no es explícita, no entra en esos detalles. Apenas vemos el relato y lo pasamos así por encima, pero metámonos en ese contexto de lo que es vivir esa realidad. Y con toda seguridad que José la tuvo que vivir de esa manera. Entonces, de pronto diría a nosotros: oye, ¿qué te pasa? Sí, José, pero tú es la esposa de Potifar. Pero oye, esa mujerota, ¿cierto? Pero él la rechazó. Sencillamente ella, dice la palabra de Dios, que ella día tras día lo presionaba, día tras día. Ella no se iba a dar por vencida. Digamos que era una mujer que por su belleza, su atractivo y su posición no estaba acostumbrada a que le dijeran que no. Y que un esclavo se atreviera, tuviera la osadía de negársele a ella, o sea, ¿sí? Entonces, cualquiera diría: es que él pudo haber caído y haber dicho: es que era la esposa de... Si yo no le hubiera hecho caso, ella iba a tomar represalias contra mí. Yo no quería que tomara represalias. Además, yo soy un simple esclavo. Yo tenía que obedecer. Pero no. José nos deja un ejemplo, y les deja un ejemplo a los jóvenes de hoy en día, que bajo la presión, bajo su condición de esclavo, bajo el encanto de una mujer, que yo me imagino todo lo que ella haría astucia por conquistar, porque si hay algo que sabe hacer la mujer, es hacer uso de sus atributos, ¿sí? Yo siempre he dicho que la mujer sabe lo que tiene. Si la mujer tiene bonita cara, ahí aprovecha. Si tiene bonito cuerpo y no bonita cara, de ahí se aprovecha. Si tiene las dos, con mayor razón. Pero la mujer siempre sabe hacer uso de su atributo. La mujer es dada a la sensualidad, ¿sí? Cosa que el hombre hoy en día, sí, hablan de que el hombre también sea sensual, pero eso es un atributo más de la mujer sabe más de hecho. Entonces yo me imagino que ella
hizo uso de todos sus atributos y trató de seducir a José de todas las formas habidas y por haber. Pero él no acertaba, no cedía a la tentación. Y bueno, pero ¿qué me hace pensar que José sí se sintió atraído por ella? Porque hubo un momento en que él tuvo que haber llegado como casi que lejos con ella, porque ella pudo echar mano de sus prendas. Él huyó. Entonces, a mí me da la impresión de que José estaba cediendo, o sea, era tanto lo que le importunaba, era tanto lo que le insistía, y era como tan irresistible ella, y además él era hombre de carne y hueso, y yo me imagino que sus hormonas, su pensamiento, lo que él veía, lo que él oía de esta mujer, pues yo me imagino que iba haciendo eco en la vida de él. Y llega un momento en que él empieza como a ceder, y se acerca tanto a la esposa de Potifar, pero hubo algo, y es que él dice, ¿cómo voy a hacer este mal tan grande? ¿Cómo voy a pecar contra mi Dios? Entonces esa identidad de José, que la tenía muy clara, es lo que lo lleva a reaccionar, y él se zafa de esa mujer, pero esa mujer se queda con su ropa. Y ya, ella se ofende. Ella se ofende, y entonces ella no se iba a quedar ahí ofendida, sino que tenía que reaccionar. Perdón que le interrumpa, porque la historia está muy chévere, es como un relato bien, bien interesante. La historia ya la hemos leído muchas veces, pero qué bueno es pensarnos ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, ¿cómo se pudo haber sentido José? ¿Cómo pudo haber sido de tensionante la situación en la que vivió José? Seguramente muchos de los que nos ven hoy a través de la pantalla han vivido momentos tensionantes donde se sienten tentados a fallarle al Señor. Y qué bueno es recordarles que nuestro Dios da la salida, nuestro Dios está con nosotros. Así que es necesario que nuestra identidad siempre esté ahí, firme, atenta siempre a lo que Dios nos ha enseñado, a lo que Dios ha sembrado en nuestro corazón. Y si es necesario huir, bueno, pues como dice el dicho, patitas para que las quiero, huyamos, pero no le fallemos a nuestro Dios. Vamos a continuar entonces con el cierre de nuestro tema en el siguiente bloque, pero antes vamos a escuchar, como es habitualmente, nuestro tip doctrinal, que es un espacio en el cual todos nosotros escuchamos, muchos hermanos que conocen de la palabra de Dios y que nos enseñan en elementos importantes de nuestra doctrina y de lo que somos como iglesia. Así que les invito entonces a que lo veamos y en unos minuticos entonces también continuaremos con el cierre de nuestro tema. Dios los bendiga, hermanos. En esta hora quiero hablarles de una doctrina muy hermosa, saludándolos de una manera muy especial, que es la redención. La redención, según algunos diccionarios, el término redención significa rescatar y reponer a su estado original. Es la restauración de una posición perdida. Entonces miramos que la redención es rescatar y reponer a su estado natural. Sabemos que Adán fue el primer hombre que pecó, y por eso la palabra del Señor dice en lo siguiente, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. Y vamos a mirar un ejemplo de Lucas capítulo 15, versículo 11 al 21. Ahí habla de un hombre que pecó contra Dios, que fue el hijo pródigo, que le pidió a su papá la herencia para gastarse sus bienes viviendo perdidamente. Pero ustedes lo miran en la palabra del Señor, si siguen leyendo esa parábola, este hombre, este hijo menor, también volvió en sí. O sea que, como nos damos de cuenta, rescatar, entonces este hombre volver en sí es volver ¿a qué? A su estado natural. También nos damos otro ejemplo en la Biblia, que está en el Salmo 51, versículo 4, que si usted lee todo este salmo, David fue un hombre que pecó. Ustedes se acuerdan que mandó a matar a Urías Eteo, trajo a Betsabé como mujer, durmió con ella, y ese fue un pecado muy grande que Dios también le corrigió. Pero él reconoció, porque él dice, reconozco que soy pecador, que mi pecado siempre va delante de mí, y por eso dice, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, dice el Salmo 51, versículo 4. Entonces la redención es, recuerden lo que es rescatar y volver a su estado original.
Entonces vemos que el Señor Jesucristo vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Por eso primera de Pedro, capítulo 18, versículo 20, dice, sabiendo que fuisteis rescatados, o sea que todos nosotros, los que Dios nos ha acercado a la iglesia del Señor, que somos hijos de Dios, recuerde, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. O sea, oído con esto, la sangre de las personas contamina, la sangre de las personas manchan, pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Por eso dice, dice con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces damos de cuenta que nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, y por eso la doctrina de la redención. Amén. Por eso Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y Gálatas 4:4 dice, pero cuando él vino, cumpliendo el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Amén. Entonces, el hombre no podía salvarse ni autorredimirse por sí mismo. Por eso yo quiero terminar con este versículo para que ustedes se den cuenta. En Salmos 49, versículos 6-8 dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logra jamás. Era imposible para el hombre redimirse solo, por eso necesita al Señor Jesucristo. Amén. Porque dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Dios amó su amor para con nosotros a través de la redención. Oído con esto, Dios a través de la redención proveyó a todo lo que el hombre necesita para ser salvo. Es decir, que lo único que limita la redención provista por Dios es la actitud negativa del receptor y la incredulidad del hombre, el libre albedrío y el tiempo en que el hombre está sujeto. Y que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén. Y bueno, continuamos entonces con nuestro tema, con el cierre de nuestro tema, tabúes de la sexualidad. Seguramente muchas cosas se nos van a quedar como en el tintero, como dice la frase, nos quedarán así como por fuerita, pero estoy seguro que la palabra de Dios está actuando y nos está hablando hoy a todos, a los que están a través de Facebook, a través de YouTube, al amigo que tal vez nos está viendo. Así que bueno, vamos a continuar escuchando la palabra de Dios. Y bueno, mi hermana, quedamos en que la esposa de Potifar tentó al pobrecillo de José y él huyó. Él dijo, como dije ahorita, patitas para qué las quiero, y se fue. Bueno, en lo que estamos como especulando que pudo haber sucedido allí, ¿cierto? Entonces, él huye en el momento que él se acuerda de quién es. A él en ese momento no le importó que lo fueran, él sabía que iba a perder su trabajo, por decirlo así, el lugar donde estaba, el tener ese techo, y sabía que iba a dejar a esta mujer muy enojada, porque la dejó muy enojada, la alcanzó a ilusionar, de que por fin iba a lograr lo que ella quería, y entonces él huye, y entonces esta mujer lo acusa de que él quiso violarla, y entonces Potifar se enojó y lo manda a la cárcel. Pero qué bonito, porque la palabra de Dios dice que José llegó a la cárcel, pero Jehová estaba con él y traía bendición. Creo que no fue un momento fácil para José, y creo que los hombres de aquella época dirían, oye, este hombre, bueno, vamos a decir en el término como es mucho bobo.
mucho, cómo se le ocurre, como a muchos de los hombres y muchachos y jóvenes de nuestra iglesia les habrán dicho y les seguirán diciendo. Y a usted sí es, y le pondrán apodos, bueno, en fin, pero hay que mirar el final, porque a veces nosotros nos dedicamos a pensar en el presente y no quiero que me rechacen, no quiero que se burlen de mí, yo quiero la aceptación, y como que nos olvidamos que esto tiene sus consecuencias. Vamos a mirar qué pasó con José. José, bueno, va a la cárcel, pero allí estuvo el Señor. Yo le invito para que usted lea la historia de José allí en el libro de Génesis, capítulo 39, y vas a encontrar la forma como Dios bendijo a José allí en la cárcel, y de allí salió José con la bendición del Señor, que él salió de la cárcel a ser gobernador. Hay algo que siempre lo he replicado, y es que Dios honra a los que le honran. Honrar a Dios, serle fiel a Dios es una manera de honrarlo. Y Dios honra a los que le honran. Nadie le va a ir mal por serle fiel a Dios. A nadie. Solo puede usted estar seguro. Entonces, si en alguna situación tiene que vivir así, usted puede decirle al Señor, Señor, lo hice y no me arrepiento. Señor, lo hice y no me arrepiento porque fue por agradarte a ti, por cuidar de mi alma, por el conocimiento, por esa identidad cristiana que tengo de ti. Pero miremos otra historia. Bueno, esta historia de José tuvo un final feliz. Ahora miremos otra historia más o menos como en las mismas circunstancias, pero con un final totalmente diferente. Y es la historia de Sansón. Sansón fue un hombre que fue apartado para Dios desde antes de nacer. Y Sansón, Dios lo dotó de una característica especial, era una fuerza que él tenía, única, era una fuerza única que él tenía. A las mujeres parece ser que nos gustan los hombres fuertes, ¿no? Entonces yo creo que esa bendición que Dios le dio a él, ¿sí? Lo hizo también vulnerable a las mujeres, porque yo creo que las mujeres dirían, uy, qué hombre tan fuerte. Y si miramos la historia de Sansón allí en el libro de Jueces, vemos que Sansón, él era fuerte físicamente, pero él tenía una debilidad, y su debilidad eran las mujeres. Entonces él no se negaba a las mujeres, él no huía de las mujeres, o sea, él tenía una actitud totalmente diferente a la de José. Entonces él cayó y se levantó, su fuerza seguía, no había pasado nada. ¿Por qué tenía José fuerza? Porque el Señor estaba con él, al igual que estaba con José. A José la presencia de Dios demostraba que en el trabajo de sus manos traía bendición. En la vida de José era esa fuerza que solo tenía él, que los pueblos le temían. Entonces José caía porque él tenía como nazareo apartado para Dios, él tenía que guardarse de las mujeres. Eso era una de las partes del reglamento, de los requisitos, pero él no se guardaba, él no se negaba a las mujeres, él y las mujeres extranjeras. Así que él cayó, se levantaba, veía que Dios estaba con él, entonces como quien dice, aquí no ha pasado nada. Es como el joven que habiendo escuchado el evangelio, habiendo crecido en la iglesia, o simplemente habiendo llegado a los pies del Señor, de repente tiene su caída y ve que la gracia de Dios, su misericordia, su amor no se ha apartado de él, y puede pensar, aquí no ha pasado nada, entonces voy a seguir en las mismas porque Dios en su misericordia sigue estando conmigo. Bueno, así que Sansón cayó en esa trampa y siguió cayendo hasta que llegó a las manos de una mujer mala, Dalila, que ella se propuso de verdad, yo voy a entregar este filisteo, lo voy a entregar. Entonces ella lo voy a entregar a los filisteos. Entonces ella empezó a enamorarlo, a importunarlo con sus lágrimas y bueno, a tratar de que cuéntame tu fuerza, y él le dijo mentiras. Y si miramos el relato, él se inventa, él sabía, yo no puedo decir cuál es mi fuerza,
No puedo decir en qué radica mi fuerza porque ese día muero, ¿sí? Es como el creyente o el muchacho o la chica que dice, yo caí, no vuelvo a caer, pero no hago nada para remediar la situación, como que creo que todo se lo dejo absolutamente al 100% a Dios, y mientras tanto yo sigo cediendo a la tentación, sigo haciendo lo que no debo hacer, sigo cediendo a lo que no debo ceder, y como que esto le corresponde al 100% a Dios. Jóvenes que piensan, ay hermana, yo caí, pero es que yo le pido al Señor, Señor, guárdame, pero ya cuando está en la tentación, ya cuando está ya... sí, entonces empieza, hay poder, y resulta que no le salió con la fe y la autoridad que debía ser. Entonces, no se trata de que el joven ceda a la tentación y que Dios al 100% le va a guardar, porque es que es como que a las manos lo va a guardar. No es así. Hay que huir. Esa es la salida. Hay que huir. Entonces, Sansón ve que Dalila lo engaña una vez, 2 veces, 3 veces, y a la 4ª vez fue cediendo tanto su corazón, tanto que aunque él sabía que no podía decirlo, lo dijo. O sea, no pudo, no hubo fuerza. Y le dice cuál era el secreto de su fuerza, le corta su cabello, cae en manos de los filisteos. Esa historia es terrible porque habla de que le sacaron a él sus ojos y allí no había anestesia, no lo llevaron a un quirófano, no. A él le sacaron sus ojos a carne viva. Yo me imagino la gente afuera escuchando los gritos de Sansón. Y yo me imagino su rostro tuvo que haber quedado desfigurado. O sea, lo destrozaron de una manera horrible. Y él va a convertirse en el payasito, en la burla. Lo sacaban al Coliseo, donde era el preso favorito, porque también fue a la cárcel. Y fue su preso favorito, y fue la burla, y fue el escarnio. ¿Qué pasó finalmente? La historia cuenta que él clama a Dios, pone sus manos, busca que ponga sus manos en los muros de allí, de aquel estadio, y ora a Dios, y su fuerza vuelve en ese instante, los muros caen, toda la gente que estaba allí pereció. Pero yo quiero hacer un paralelo en estas 2 historias. Ambos fueron tentados de la misma manera. Uno tenía muy clara su identidad, el otro no. El otro decidió ceder. Ambos tuvieron que pagar por el uno por no haber sido la tentación. Sí, tuvo que pagar, digamos, un precio que fue que lo llevaran a la cárcel. Pero la diferencia entre el uno y el otro es que aunque ambos fueron a la cárcel, uno iba con la bendición de Dios y todo lo que hacía, Dios lo prosperaba. Y el otro fue a ser el payaso en el sufrimiento, en la burla, en el escarnio. Ambos salieron de la cárcel, pero el uno salió para ser gobernador y el otro salió al sepulcro. Querido joven, estos 2 son 2 paralelos de lo que es el aspecto moral. Continuaremos la semana entrante con la ayuda del Señor, pero quiero cerrar diciendo esto. Tú decides, querido joven. Tú conoces la verdad. Entonces, afuera, en nuestra sociedad, hay bombardeo de pensamientos y de criterios, pero tú tienes la verdad, ellos no tienen la verdad, tú tienes la verdad. Entonces, si tú conservas esa verdad, tú vas a estar en alto. Si tú no conservas esta verdad, puedes terminar muy mal, tal vez igual o peor que Sansón. Amén, hermana Maritza. Definitivamente ese es un vivo ejemplo de bueno, lo que es guardarse para Dios, lo que es guardar su identidad, es tener claro que nosotros no debemos vivir como vive el mundo. No tenemos por qué seguir las modas, no porque tenemos por qué seguir las corrientes, no debemos por qué ser guiados o por lo que digan los compañeros de universidad o los de colegio o por el que dirán, no, porque nuestra vida debe ser direccionada 100% por el Señor. Amén. Y cuando lo hacemos así, bueno, vemos el final de José, terminó siendo un gran gobernador en Egipto. Amén. Y vemos el final de Sansón. Así que hoy es muy clara la enseñanza, mi hermana, yo creo. Yo considero que el Señor ha sido muy claro a través de usted hoy. Y hoy es decirles a todos los que nos están viendo, bueno, ¿qué elegimos ser? ¿O Sansón o José?
¿qué nos vamos a decidir ser? Que si vamos a guardar nuestra identidad o mejor nos dejamos llevar como lo que ocurra y después vamos a ver viendo las consecuencias de nuestro pecado, porque la palabra de Dios dice que todo lo que sembremos, eso segaremos, sea bueno o sea malo. Así que si sembramos en Dios, si sembramos identidad verdaderamente fundamentada en la palabra de Dios, si sembramos lo que deseamos en el Señor, bueno, vamos a cosechar grandes cosas. Pero si no, bueno, ya ustedes han escuchado la historia de Sansón. Queremos invitarles a todos ustedes a que se conecten en el cierre de nuestro bloque de programas de la sexualidad. Vamos a hablar en el próximo acerca de los pecados de la sexualidad. Vamos a dejar una pregunta en el tintero que queríamos desarrollar hoy, pero bueno, vamos a dejar los picaditos a ustedes para que nos vean dentro de 8 días, y es cómo controlar nuestros pensamientos en relación a la sexualidad. Entonces vamos a arrancar con eso en nuestro próximo programa, así que los esperamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde, y bueno, Dios les bendiga. Hermana Maritza, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Fue una enorme bendición la palabra que Dios a través de usted nos regaló, así que bueno, estamos muy contentos por tenerla con nosotros. Amén, Iván, Dios te bendiga, y también a todos los que se conectan y nos siguen en el programa, también para ellos un saludo, y que Dios permita en su misericordia que esta palabra dé fruto. Dios les bendiga, de hoy en 8 nos vemos con la ayuda del Señor. Amén, amén. Así que a todos los que nos vieron hoy, no se les olvide que este es el programa donde se oye su voz, y Dios les bendiga. Esto es Voz Juvenil. Be strong. Be strong.